Eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. Lunes a viernes, 8:30 horas. 96.9 FM. Oye, que no me toquen la puerta, que el negro está cocinando. Que no me toquen la puerta, que el negro está cocinando. No, 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 no me la toquen. Está dobando la carne y la yuca se está ablandando. La olla. Que no me toquen la puerta, que el negro está cocinando. No, 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 no me la toquen. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al De Eso Se Trata. Mi nombre es Ricardo Cartas y como todas las mañanas estamos aquí desde el Complejo Cultural Universitario, pues haciendo este programa con muchísimo gusto, platicando con las distintas personalidades universitarias, personalidades de la cultura, de la ciencia, para platicarle a usted pues todo lo que acontece, explicar un poco lo que está sucediendo a nivel social a partir de la academia. Ese es el objetivo del De Eso Se Trata, así es que me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy aquí. Bueno, pues no podía faltar desde luego, hoy tenemos libros para rifar, tenemos esta antología del cómic en Puebla, hecho en Puebla, aquí se los enseño, además es una edición padrísima, así es que esta es una de las publicaciones que vamos a rifar el día de hoy. Pues es la única, hasta donde yo tengo entendido, antología en donde se puede ver en retrospectiva los distintos artistas, las distintas artistas del cómic que radican o que son originarios de Puebla. También tenemos una novela, Cóctel de Jorge Sordo Yunes, también publicada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es una novela que, bueno, pues también está a su disposición. Y este es un libro que les gustó a muchas y a muchos, El Paraíso del Mal, una antología comentada de la obra de José Revueltas, de Mario González Suárez. Pues para todos los lectores de José Revueltas, este es un libro que nos puede ayudar muchísimo a entender su obra, su vida, y también su pensamiento crítico. Así es que El Paraíso del Mal, una antología comentada de la obra de José Revueltas, es el tercer libro que estamos rifando. Todos y todas las que quieran participar en esta rifa nos pueden escribir en el WhatsApp en el 22 25 54 6163, 22 25 54 6163, y también en el Facebook en @Ricardo Cartas, y también en el Facebook en el De Eso Se Trata. Ahí nos pueden escribir y con muchísimo gusto los anotamos y al final pues damos el nombre de las ganadoras o de los ganadores. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Pues hoy es miércoles, estará aquí el flaco tragón Rafa Navarro para platicarnos ahora sobre las truchas. A ver, qué nos dice nuestro buen Rafa, que siempre que acaba su columna acabo con un hambre tremenda, así es que vamos a platicar con Rafa a ver qué nos dice. Héctor Costilla, de la Facultad de Filosofía y Letras, nos va a hacer la invitación para la presentación de un libro que lleva por título Nuevos asedios a la conquista de México. Héctor es un especialista en asuntos coloniales y también, bueno, pues en este caso temas que tienen que ver en el periodo de la conquista de México. Bueno, pues vamos a platicar específicamente sobre este libro. También hoy es miércoles para platicar con la doctora Indiana Torres. Ella es la directora de la Facultad de Medicina y vamos a seguir charlando, profundizando, discutiendo, contextualizando sobre el tema de las vacunas, que bueno, pues prácticamente toda la semana hemos discutido desde distintas perspectivas el tema de las vacunas. También Giuseppe Lobruto, académico del Instituto
de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad, va a tratar un tema interesantísimo, la escasez del agua, en términos obviamente sociales, económicos, así es que no se la pierdan. Esto es lo que vamos a platicar con Giuseppe. También vamos a tener la presencia de Hugo Osorio, el mago de Gobierno Fácil, un periodista de datos que es excelente y que afortunadamente lo tenemos cada semana aquí en el De Eso Se Trata. Y ahora vamos a platicar sobre la encuesta sobre el impacto económico generado por el COVID-19 en las empresas. Y para cerrar, obviamente, la doctora Isaura Cecilia García, antropóloga, y vamos a hablar sobre el nopal. Así es que esos son los temas que vamos a tener el día de hoy. Así es que no se vayan. Les recuerdo, nuestro WhatsApp es el 22 25 54 6163. También nos pueden escribir en el Twitter en @RicardoCartas y en el Facebook en el De Eso Se Trata. De eso se trata. De eso se trata. El Flaco Dragón, hora de comer. La gastronomía al aire, con Rafa Navarro. De eso se trata. Querido Rafa Navarro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, como siempre, muy contento de estar contigo y en tu programa, Ricardo. Buenos días a todo el auditorio. Pues a ver, cuéntanos, las truchas. Bueno, es momento, ¿no? Es la temporada. Exactamente, Ricardo. Fui a un lugar el fin de semana que la verdad quería compartirles cómo estuvo la experiencia, vale la pena. Pues truchas hay en Puebla en varios lados, ¿no? Por Atlisco hay unas, en la parte del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en la Sierra Norte. Platicando con alguien que sabe de temas de medio ambiente, me decía que la manera más sustentable de comer un pez, pues no es precisamente sacándolo del mar, ¿no? Porque, pues le digo, hoy en día la contaminación está muy fuerte en el tema del planeta, pero la manera más sustentable es sacarla de un criadero de peces, ¿no? Y no todos se pueden reproducir de esa manera. Las truchas es una especie que por sus características, pues lo permite. Entonces fui a unas truchas que son muy famosas, ya tienen muchos años, que son las truchas arcoíris, que están en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan. ¿Cómo llega uno? Te enfilas en la autopista a México, pasas San Martín Texmelucan, como a unos 15, 20 minutos te da el señalamiento para salirte hacia la Federal a México. De ahí avanzas un tramo pequeño y hay otro señalamiento a la derecha. Solito te lleva al tema de las truchas arcoíris, ¿no? Es un camino ya al final angosto, pequeño, de terracería, pero bueno, sí la puedes librar para llegar, ¿no? ¿Qué puedes hacer ahí? Es un lugar donde hay un lago, hay truchas, hay un criadero, está rodeado de un bosque y pues es un lugar muy familiar, ¿no? Tú puedes hacer desde jugar a gocha, a los que les gusta estarse ahí aventando los disparos con los palitos de plástico, puedes hacer tirolesa, hay paseos a caballo, puedes hacer escalada en muro, hay un criadero de conejos, puedes llevar a tu perro, con correa y todo bien controlado. Para la gente que le gusta acampar, también hay una zona de camping, hay cabañas, en fin, es como un lugar de contacto con la naturaleza a fondo, bonito, en el que te la vas a pasar muy bien con tu familia. Hay una parte de asadores, la gente que le gusta pescar, yo la verdad no tengo la paciencia para poder hacer algo así, pero hay asadores, entonces van las familias, sacan sus truchas, ahí mismo se las preparan, o si no, te la pueden preparar en el restaurantito que hay. Por cierto, este restaurante es un lugar muy bonito, está muy bien montado, decorado muy colorido, tiene mucha cartonería típica mexicana, ¿no? Tiene las lolitas, tiene los panzones, tiene diablitos, tiene alguna artesanía de Guerrero. Es un lugar muy bonito, muy acogedor, y bueno, también tiene pues su restaurante, ¿no? ¿Qué comimos ahí? Pues estando ahí no podía dejar de comer una trucha para ver cómo estaban las de la casa. Fíjate que pedí algo interesante, mexicano al mil, que es una trucha al molcajete, ¿no? En la vida me imaginé que un pescado... A ver, cuéntanos, profundiza sobre ese tema, Rafa. Sí, normalmente estamos acostumbrados que pues, las fajitas y cosas así, ¿no? Como carnes de res, de puerco, van en el molcajete. Pero esperamos un poquillo, obviamente, porque el molcajete venía muy, 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 muy caliente. Venía un caldillo de tomate, sumida, ¿no? Ya sin espinas, ya lista para comerse, digamos, también con la cabeza del pescado siempre da mucho sabor. Y venía en una especie de caldillo de tomate con queso de hebra derretido.
acompañada con tortillitas. Entonces nos fuimos haciendo unos tacos, le poníamos la trucha con el queso y había una salsita verde cruda, el chile crudo, así no estaba tostado ni nada. Buenísimo, Ricardo. Y luego Oye, de pues ahí, sí, bueno, ya se me está acompañamos haciendo con, agua a la boca, querido Rafa. acompañamos con una agüita de guayaba. Y sí, algo muy, muy mexicano, fíjate, me llevó a pensar la importancia del uso de la piedra volcánica que tenemos en nuestro país, que uno encuentra en la región de Libres, de San Nicolás de los Ranchos, que es algo prehispánico y que a la fecha qué padre que se pueda seguir usando. ¿Qué otro tipo de trucha tienen en ese lugar? Lo puedes probar trucha en ceviche, en caldo, en ensalada, digamos, frita, al epazote, al mojo de ajo, a la diabla, al chiltepín, a la plancha, adobada con hoja de aguacate, al chipotle. Luego algo interesante que también tienen, que me pareció inteligente, tienen una zona de criadero de conejos, ahí los niños pues los ven ahí en sus jaulitas y todo, pero en el restaurante, puede ser un poco cruel lo que les voy a decir, pero te lo ofrecen. Es algo también interesante porque no en todos lados comes conejo y tienen varias variedades, ¿no? Lo puedes comer al chipotle, lo puedes comer al mojo de ajo, frito nada más y es una buena ocasión para comer conejo. Tienen también una variedad pues, de otras cosas, antojitos, chalupas, sopes, quesadillas, tlacoyo, sopa poblana, espagueti a la boloñesa, en fin, su carta es como muy amplia, pipián, es grande su carta, ¿no? Cecina, muchos tipos de carnes. Y luego fuimos por el postre, Ricardo, ahí juntito, que es otro lugar que está en el mismo camino ahí de terracería, muy cerquita. En el camino, en la anécdota, conocimos un burro panadero. Venía un señor caminando, venía jalando su burrito, le colgaban unas bolsas de pan, y era una especie de panadería ambulante. Los panes que logramos saber eran los coloraditos, que son unos rojos así Sí, bien claro. redondos, todos así, el color muy, muy vistoso. Y llegamos ahí junto, está el rancho San Martín, que está de camino, digamos, entre la carreterita que te conecta con las truchas. En ese rancho se dedican a producir todo lo que tiene que ver con lavanda. Te hacen un recorrido, ves el proceso, te llevan a ver las plantas. Hay una parte donde venden productos de todo. Venden desde aromatizantes para tu coche, gel antibacterial con lavanda, que me pareció muy actual, muy, muy padre. Te venden almohadas aromáticas, jabones, todo lo que tenga que ver con lavanda. Pero ahí lo interesante, el postre por el que fuimos fue por una paleta helada de lavanda. Oh. Pequeña, el sabor suave, fíjate, yo pensé que iba a ser mucho Sí, más sí. aromático. Lo sentí cuando dijiste una paleta de medio lavanda, difícil. sentí que Sí. me explotaba Sí, la sí, me- boca, ¿eh? Voy a quedar oliendo así todo el día. No, la verdad, bien, suave, tranquila, muy rica. Compramos también un chocolate de lavanda, que tenía un muy buen porcentaje de cacao, con un toquecito ahí, de lavanda muy interesante. Y pues es una recomendación, Ricardo, que pueden ir el fin de semana en familia a darse Exacto. una vuelta a esos dos lugares. Van a comer Oye, rico. ideal para el fin de Contacto con la semana, ¿no? naturaleza. Sí, y con contacto con la naturaleza, recordemos ahorita en los tiempos del COVID, obviamente con sus prevenciones, su cubreboca y todo, pero los lugares de naturaleza son los que pues, se recomiendan un poco más, ¿no? Obviamente porque estás al aire libre, estás a más distancia de la gente, y también es un respiro espiritual con la naturaleza que siempre es muy bonito para escapar un rato de la ciudad. No, y además con este confinamiento eso nos sabe a gloria, ¿no? Simplemente salir a carretera un ratito y de pronto, pues, estar en contacto con la naturaleza, al aire libre, respirar oxígeno, pues creo que vale muchísimo. Y para que lo pongan en la agenda, Ricardo, Tlaxcala ha trabajado muy bien el tema de las luciérnagas, ¿no? Como que enfocado que se ha ido como haciendo famoso las visitas a Claro. las luciérnagas de Tlaxcala. Pero en esa región, en los dos lugares, tanto en las truchas arcoíris, juntito hay otro rancho que también tiene ahí muchos atractivos. Anuncian que a partir de mayo tú te hospedas en una cabaña, en tu casa de campaña, lo que sea, y te hacen recorridos nocturnos, ¿no? No está muy lejos, es algo seguro. Vas con un guía, te va explicando el entorno del bosque, cómo funciona todo. A finales de mayo y hasta finales de julio dura la temporada de las luciérnagas, para que se vayan programando también. Oye, pues es excelente recomendación. Aunque también hay muchas críticas, ¿no? Sobre el posible daño que se da en torno a esas visitas. ¿Qué has escuchado, Rafa? El tema es la sustentabilidad, Ricardo. Mira, Claro. yo tuve la oportunidad alguna vez maravillosa, está en la selva Calakmul, que está al sur de Campeche, que es Patrimonio de la Humanidad. Estuvimos en una estación de biólogos, digamos, o sea, nosotros ahí nos dejaron poner la casa de campaña. Salías en la noche, caminabas 10 metros, apagabas las linternas, era una experiencia maravillosa. Pues sí.
360 grados de luciérnagas. Obviamente tienes que ir viendo el piso, ¿no? Obviamente para que no te vayas a llevar algún animalito de estos en el camino. La cosa es cómo lo hagas, con la sustentabilidad. Por eso tienes que ir con un guía. Creo que lo peligroso es cuando la gente se adentra solita al bosque, porque sí, pues sin querer puedes ir dañando el ambiente, pisando algún animalito, pero siempre estos guías tienen esa sensibilidad del lugar, porque ahí viven y pues protegen su entorno, ¿no? Saben cómo adentrarte, cómo irte metiendo, digamos, en grupos pequeños también. Eso es lo importante. Es una visita a pequeña escala, vamos a decirlo así, ¿no? Rafa, pues te agradezco muchísimo, como siempre, tu columna y bueno, pues ya tenemos agenda para este fin de semana. Nos vamos a las truchas. Así es. Buen provecho, buen día a todos. Pues ahí está la columna de Rafa Navarro, el Flaco Tragón, que siempre nos hace unas recomendaciones excelentes para dónde ir a comer. Oigan, ya viene la Semana del Cerebro y tenemos ahí un material preparado para recordarles todo lo que tiene que ver, todas las actividades de la Semana del Cerebro. Como parte del programa de actividades CCU en Casa, la compañía titular de teatro de la UAP presentará En búsqueda de la felicidad, una historia de origen maya que trata sobre la bondad de los animales y el destino del mundo, contada por Tlacuilo Jaguar, el guerrero de las letras. La obra se llevará a cabo el próximo viernes 9 de marzo a las 16 horas, a través de la página de Facebook del CCU. Regresamos al De Eso Se Trata. Bueno, ahí hubo una ligera equivocación. Metimos ahí la cápsula del Complejo Cultural Universitario. En un ratito vamos a escuchar la cápsula de la Semana del Cerebro. Pero mientras tanto les recuerdo que tenemos 3 libros para rifar. El Paraíso del Mal, una antología comentada de la obra de José Revueltas, de Mario González Suárez. Librazo para todos los lectores de José Revueltas. Les voy a platicar un poco sobre los temas y los textos que se incluyen aquí en esta antología. Por ejemplo, viene el tema familiar desde que era niño José Revueltas, que tiene una niñez súper interesante. También viene un poco sobre las cartas que se han escrito en torno a él, a su familia. También viene las reflexiones sobre sus escrituras, de los muros de agua, el luto humano, los días terrenales, en algún valle de lágrimas, los motivos de Caín, los errores. Por cierto, aquellos o aquellas que no han leído Los errores de Revueltas, pues es un error. Es una gran novela que hay que leer. Y bueno, pues también todo lo que tiene que ver con digamos, su ensayo o su perspectiva ensayística, desde el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, que es un gran texto. También todo lo que tiene que ver con el 68, con sus reflexiones sobre la novela de la Revolución, sobre la pintura, pues son algunos de los temas que se pueden leer en El Paraíso del Mal, una antología comentada de la obra de José Revueltas de Mario González Suárez. También tenemos Cóctel de Jorge Sordo Yunes, que también es una novela interesantísima que está publicada en la colección Asteriscos de nuestra universidad, y la antología del cómic hecho en Puebla, donde se pueden encontrar a todas las artistas y los artistas del cómic que viven aquí en Puebla o que son de aquí de Puebla. Así es que nos puede escribir en el WhatsApp en el 22 25 54 6163, 22 25 54 6163, en el Twitter @Ricardo Cartas y también en el Facebook en el De Eso Se Trata con Ricardo Cartas. Con mucho gusto, ahí nos escriben y los apuntamos. De eso se trata. De eso se trata. El invitado. De eso se trata. Queridísimo Héctor Costilla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tenemos un chorro de tiempo de no saludarnos, Héctor. Sí, qué gusto escucharte, sobre todo escucharte con salud, saber que están bien, y un saludo a todo el auditorio de Ahora Radio y TV WAP, ¿no? Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo. A ver, platícanos, hay una presentación de un libro. Sí, Ricardo, invitamos a todo el auditorio de Radio WAP el viernes 23 de abril a las 12 horas. Estaremos presentando de forma virtual, como se hace ahora,
un libro titulado Nuevos Asedios a la Conquista de México, que editamos junto con el doctor Pablo García Loaesa, el profesor en West Virginia University. Y este libro, Ricardo, está editado en el reconocido sello editorial del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar y Latinoamericana Editores, que tienen su sede en Lima, Perú. Y bueno, esta obra colectiva es resultado de un encuentro académico que tuvimos en 2019 en conmemoración de los 500 años de la entrada de Hernán Cortés a Tenochtitlán. Entonces, a partir de ese encuentro se presentaron diferentes trabajos y el resultado de ese encuentro es este libro que presentaremos el 23 de abril, Ricardo. Maravilloso. A ver, cuéntanos un poquito quiénes participan, cuáles son los temas que se discuten al interior del texto. Sí, además de los editores, estará participando también, te comento, en el encuentro participaron profesores tanto de México, Estados Unidos, Argentina, Chile, y los colaboradores que estarán en la presentación serán la doctora Valeria Añón, los doctores Bradley Benton, Juan José Daneri, Rodrigo Martínez Brax y Peter B. Vilela. Y bueno, ellos, a propósito de este acontecimiento que, como entre otras cosas recordarás, produjo la famosa carta del presidente López Obrador al rey de España pidiéndole disculpas por las atrocidades de la conquista y esta famosa serie que produjo Amazon titulada Hernán. Pues bueno, nosotros propusimos este encuentro donde nuestros colaboradores presentan propuestas para seguir imaginando y reflexionando el estudio de esos acontecimientos. En general, lo que propusimos desde el inicio fue jugar con el término asedios en dos sentidos: asediar las formas en que se ha escrito sobre este hecho y asediar el mismo concepto de conquista, ¿no? Que hoy está todavía en discusión. No tenemos otra mejor forma de hacerlo, pero sí es un poco tratar de discutir las maneras en que hemos abordado esto. Y nuestros colaboradores tratan de abordar en los trabajos este acontecimiento del 8 de noviembre de 1519 a través de, más allá de la cuestión épica, aterrizarla para percibir los costos, los beneficios e incluso los accidentes entre los participantes de este evento. Y bueno, ahí podemos ver cómo trabajos como los de Valeria, Bradley, Juan José, Rodrigo y Peter Vilela abordan sobre todo cuestiones como lo dicho y lo no dicho bajo el influjo emocional de un acontecimiento que literalmente cambió la historia universal. También se abordan fenómenos de intertextualidad y sincretismo muy propios de este conflicto cultural, así como posibles reinserciones textuales de los hechos y los protagonistas de los mismos. Pensemos en Hernán Cortés, la Malinche, pero también los tlatoanis locales que participaron de forma muy activa en este acontecimiento, estimado Ricardo. Oye, es además interesantísimo cómo se reactivan los temas, pasan siglos, muchos años y de pronto se convierten en temas de discusión. Ya pusiste un muy buen ejemplo, pero además de una discusión pues de lo cotidiano dentro de las casas, ¿no? Es la conquista o no conquista, es intercambio, nos falta como mucho léxico para poder distinguir esas sutilezas del lenguaje, para tener esas palabras justas, ¿no? Desde el corto, mediano y largo plazo del acontecimiento, estimado Ricardo, porque es entender cuáles son las visiones desde diferentes puntos de vista, tanto lingüístico, cultural y ideológico, se van imponiendo. Las mismas cartas de Cortés, ¿no? Que se volvieron las versiones más reconocidas, especies de bestsellers en Europa, que cobraron tanta fuerza que incluso fueron prohibidas en 1527, ¿no? con el temor de que cobrara este personaje como tal mayor notoriedad que el mismo rey. Pero de ahí es como asumimos y nos identificamos con ciertas posturas sobre un hecho histórico en específico y las vamos reproduciendo, ¿no? Entonces, este volumen invita desde diferentes perspectivas históricas, sociológicas, literarias, de análisis textual, a seguir reflexionando en qué conocemos y cómo conocemos un acontecimiento tan importante como fue la entrada de Cortés en noviembre de 1519, ¿no? Recordarás también que incluso tanto es el efecto del hecho que se juntaron en ese momento un descendiente de Cortés y uno de Moctezuma, y los juntaron justo en la calle donde sus ancestros... Lo vi, me sorprendió muchísimo, ¿eh? Bueno, finalmente siguen siendo una especie de puestas en escena
que Claro. de pronto tenemos que leer, entender en su contexto y es complicadísimo. Digo, lo ves, te llama la atención, pero finalmente son símbolos que conviven en realidades distintas, ¿no? Sí, 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 incluso estas personas decían, bueno, no hay esa carga heroica que Exacto. tuvo mi ancestro Cortés, ni esa carga de resentimiento que pudiese haber en los descendientes de mexicas, ¿no? Pero es como una especie de, como bien lo mencionaste, el impacto y la potencia de las diferentes escenificaciones que en los últimos 500 años se han realizado sobre la entrega de Cortés, y como seguro el auditorio ha escuchado y como tú bien sabes, pues ahora estamos a punto de entrar en otra conmemoración, ¿no? Que es ya la caída de Tenochtitlán en agosto de 1521, y pues en este año conmemoramos los 500 años de ese también gran acontecimiento. Gran tema y gran libro. Oye, pero cuéntanos un poquito, al leer, hacer la lectura completa del libro, ¿qué te sorprendió? ¿Qué te llamó la atención? Siempre después de hacer un libro, de coordinarlo, de llevarlo a cabo, al hacer la lectura final, siempre se nos queda ciertas cosas, ciertos temas que resaltan en nuestra memoria, ¿no? Sobre todo pensando, Ricardo, como te decía, somos profesores de diferentes latitudes, ¿no? Claro. Y eso implica diferentes formas o vías de acceso a cuestiones de archivo, de fuentes, de noticias, ¿no? Entonces, parte de estos encuentros que nos permite organizar tanto la Facultad de Filosofía y Letras como nuestra universidad es conocer las diferentes formas con las que se abordan nuestros temas o líneas de estudio en otros lugares, ¿no? Y ahí podemos encontrar, insisto, cómo Valeria Añón, por ejemplo, ella es una especialista del archivo colonial y plantea cómo desde el archivo podemos situarnos en poder. ¿Qué tan importante es en historias como estas, tanto lo dicho como lo no dicho, ¿no? Y con eso conectar diferentes versiones o diferentes formas de entender un personaje, ¿no? Otros investigadores como Peter Vilela y Bradley Benton, más enfocados en la cuestión de las consecuencias, ¿no? Y los que participaron en la conquista, bueno, del proceso desde 1519 a 1521, ¿qué esperaban, no? Beneficios materiales directos, sobre todo sobre ciertos linajes, darse cuenta que no, que el resultado no fue el esperado, ¿no? Y también replantear la imagen local, ¿no? Juan José Daneri hace un experimento bien interesante sobre cómo desde el influjo de la conversión, que era sinónimo de civilización en ese entonces, sobre los tlaxcaltecas, había una necesidad económica, ¿no? Entonces es ver cómo dos vertientes en apariencia no tan ligadas, pues tienen mucho que ver con la intención de quienes participan acá, ¿no? Y creo que eso nos lleva incluso hasta un concepto que el doctor José Rabasa, que también nos hizo el honor de participar en este volumen, plantea, y eso lo situamos en el libro a manera de coda, nos pareció muy interesante, ver las consecuencias de la conquista en nuestro tiempo, ¿no? Y él plantea un concepto, la globalatinización, respecto a cómo estos términos que en apariencia son parecen tan nuevos, ¿no? Como lo global, lo subalterno, pues eso estaba desde hace 500 años, ¿no? Como una lengua engloba a los otros y hace que culturas locales o menores en apariencia para quienes conquistan, pues tengan que ceder, ¿no? Ante lo que se imponía como modelo de conducta social, cultural y de costumbre, básicamente. Qué tema, ¿eh? Qué tema. Nos da para un programa especial porque además, hasta donde entiendo es en el siglo XIX, ¿no? Cuando se empieza como a reconceptualizar ese periodo de la historia y bueno, eso tiene que ver con nuestra búsqueda de identidad, bueno, dependiendo desde dónde lo ves, pero es interesantísimo cómo se van formando esas capas semánticas de significación de nuestra historia y la verdad es muy interesante. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Héctor? El libro en este momento se puede conseguir a través de plataformas como la página de Gandhi, en Mercado Libre, y directamente lo distribuye también en las diferentes redes sociales del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. Ahí se puede conseguir el libro, ya sea también en formato electrónico como impreso, Ricardo. Maravilloso. Pues te felicito, querido Héctor. ¿Nos recuerdas rapidísimo cuándo es la presentación y la hora? Claro que sí, me recuerdo. El 23 de abril a las 12 horas, zona horaria de la Ciudad de México. La transmisión será a través de la página de Facebook de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Ahí pueden encontrar con toda calma el cartel del evento, con las indicaciones de ingreso,
o de acceso a la misma presentación. Héctor, te mando un fuerte abrazo y bueno, pues ahí estaremos atentos a la presentación de este libro. Abrazo de vuelta, estimado Ricardo, y ojalá nos puedan acompañar. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres. De eso se trata. Regresamos al De Eso Se Trata. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están escribiendo. Recuerden que tenemos libros para rifar el día de hoy. Ha gustado mucho la antología del cómic en Puebla, hecho en Puebla. Y bueno, pues recuerden, esta es una buena nota, es recomendado para mayores de 18 años. No vayan a poner a leer este libro a sus niñas y a los niños porque trae algunas imágenes fuertes, ¿no? Normal, digo, para el mundo del cómic, pero bueno, no es para niños, cabe aclarar. Así es que este libro está a su disposición si nos escribe en el WhatsApp en el 22 25 54 61 63. Y también tenemos Cóctel de José Jorge Sordo Yunes, una novela que también puede usted leer en el transcurso de la semana. Y también tenemos El Paraíso del Mal, una antología comentada de la obra de José Revueltas de Mario González Suárez. Libros que están a su disposición si nos escribe en el WhatsApp en el 22 25 54 61 63 y también en el Twitter @Ricardo Cartz. Ahí estamos siempre atentos, y en el Facebook en el De Eso Se Trata. Márquenos, no es cierto, escríbanos por favor aquí a este número. De eso se trata. De eso se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres. De eso se trata. Queridísima Indiana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días. Pues yo encantado de poder platicar contigo y de que nos platiques también sobre todo el tema de las vacunas, que bueno, pues es el tema de la agenda, querida Indiana. Pues sí, sigue y va a seguir, creo yo, Y va a seguir, bastante exacto. tiempo, siendo necesario hablar sobre las vacunas. En los últimos días, pues han habido varias situaciones que ameritan que volvamos a esto, y creo que es importante porque el proceso de vacunación pues va a durar todavía un rato, ¿verdad? Entonces, sí quisiera que compartiéramos algunas situaciones que se han presentado en los últimos días. La primera es en relación al origen, porque muchos de los detractores de las vacunas han estado denunciando que pues las vacunas son producidas con fetos abortados, y que entonces esa es otra de las razones de por qué hay que boicotearlas y parar su producción para que no se sigan matando fetos, ¿sí? Y realmente esto no es así. O sea, las vacunas de ARN que fueron denunciadas en primer lugar fueron la de Pfizer y luego la de Moderna. Y lo que vemos aquí es que estas vacunas fueron producidas por líneas celulares fetales, efectivamente, pero estas líneas celulares fueron producidas en los años 60 y 70. Entonces, hubo una aclaración muy importante de parte del Departamento de Salud de Dakota del Norte, en donde evidenciaron que las fuentes eran dos. Unas, las HEC 293, que son líneas celulares renales que fueron aisladas en un feto en 1973. La verdad que se desconoce en este momento si ese feto fue expulsado electivamente o espontáneamente, pero de todas maneras son líneas que se vienen trabajando a lo largo del tiempo. Y luego la otra es la PER C6, que es una línea celular retiniana. Este es bastante posterior. Entonces, aquí lo que hay que dejar claro es que las vacunas no requieren de nuevos abortos, y las propias vacunas no contienen células fetales abortadas, ¿no?
o sea, los abortos, si es que para obtener estos fetos, pues no fueron realizados a propósito para que se desarrollaran las vacunas. Lo que hay que aclarar en este punto es que hay muchos investigadores, muchos de los que han estado produciendo las vacunas, que prefieren las líneas celulares humanas sobre otras porque los virus que infectan a los seres humanos pues tienden a crecer mejor en las líneas celulares humanas, ¿no? No de ratón, no de otro tipo. Y estas que se crearon en estos años 60, 70, pues estuvieron mantenidas a bajas temperaturas y permite el que esto se siga utilizando por largos periodos de tiempo. Entonces, aquí incluso hubo la necesidad del pronunciamiento de la Iglesia Católica, en donde los líderes religiosos lo que dijeron es que es moralmente ético el que se acepten estas vacunas al margen de que el inicio haya sido un feto que quién sabe cómo se produjo, ¿verdad? Entonces, las iglesias de todas las denominaciones han estado sirviendo como sitios de vacunación durante la pandemia, incluso en muchos países. Entonces, esto es como un absurdo, pero es importante que quede claro por qué no es cierto que se estén matando niños, como están diciendo los grupos pro vida, para la producción de vacunas. La otra situación que ha surgido en los últimos días es en relación a las variantes y la eficacia que está teniendo. Han habido distintas publicaciones en relación a esto y son 3 las variantes. En un programa anterior estuvimos hablando de ellas, las que pueden evadir los anticuerpos que funcionan contra el virus original. Hubo una publicación de la Escuela de Medicina de San Luis que fue la que más causó ruido en relación a esto, porque ellos dijeron que había 3 variantes que podían evadir los anticuerpos que funcionan contra el virus original. Pero aquí lo que podemos darnos cuenta es que al momento en que se hace la vacuna, si bien los anticuerpos son importantes, el sistema inmune funciona no solo por anticuerpos. Hay lo que se conoce como inmunidad celular que no está siendo afectada de ninguna manera por esto. La razón por la que vieron que era importante ponerle ojo a las variantes es porque en esta investigación lo que encontraron es que las 3 variantes que causan problema, que son B1, 135, 248 y la más preocupante, la B1, la de Brasil, la P1, requieren en ese orden 3, 5 y 10 veces más anticuerpos para neutralizar el virus. Pero esto, lo cierto es que no existe ninguna evidencia total de que esto vaya a darse. Lo que sí es importante es que tenemos que apurarnos con la vacunación, porque lo que es cierto es que ya habíamos visto, se ha visto pues repetidamente la mutación que los virus están teniendo. Entonces, es importante que, sobre todo por la preocupación de esta variante P1 o B1-117, que es la brasileña, no sabemos realmente cuáles son las consecuencias, pero en la medida en que haya más vacunación, menos transmisión, pues se va a reducir la posibilidad de que la eficacia de las vacunas se vea afectada por las variaciones del virus. Entonces, esta es una más de los llamados para que la vacunación se profundice. La otra preocupación que se exacerbó por la declaración del presidente de no vacunarse a pesar de que había tenido ya COVID fue, bueno, y si ya me dio, necesito vacunarme o no vacunarme. Y esto también ha sido producto de bastante investigación y lo observado en un primer momento con la vacuna de Pfizer, pero esto se ha ido avanzando en otras vacunas, es que
las personas que hayan sido previamente infectadas por el virus han respondido muy fuertemente con una sola dosis. Entonces, esto sobre todo cuando habían anticuerpos detectables. La duda aquí no es si se vacuna o no una vez dado el virus, sino si es suficiente con dar una sola dosis. Pero lo cierto es que han habido una serie de publicaciones mayores en donde no ha habido ninguna indicación de la OMS ni de ningún organismo para que los países tomen decisiones en este sentido, diciendo, bueno, a todos los que ya les dio, entonces solo les vamos a dar una dosis. Lo cierto es que hasta este momento la recomendación sigue siendo que quienes hayan ya pasado por la COVID sigan teniendo el mismo esquema de vacunación que el resto de la población, a pesar de que tenga ya anticuerpos. Lo que esto puede llegar a modificar es la duración de esos anticuerpos, que hasta este momento, pues solo Pfizer ha dicho que tiene 6 meses. De las otras vacunas no se ha establecido por los tiempos de aplicación cuánto puede durar la inmunidad. Y la siguiente cuestión es en relación a las reacciones adversas, porque hay toda una discusión de si para que no me dé el dolor de cabeza o la fiebre o el dolor en el brazo que vaya yo a tener después de ponerme la vacuna, si es importante tomar analgésicos. El CDC de Atlanta se pronunció por no tomar, pero entonces en Alemania pasaron a hacer toda una investigación en donde dice bueno, que sí pueden tomarse. La razón del CDC para decir que no se tomara es que finalmente cuando se tiene fiebre, cuando se tiene un malestar posterior, lo que está indicando es que está habiendo una respuesta inmunológica frente a la vacuna, y que al dejar de tomar no al dejar de tomar, al tomar los analgésicos, esto se estaba evitando. Sin embargo, esto no es así. La recomendación es en relación a los antiinflamatorios, por ejemplo, el ibuprofeno, no tomarlo, preferir un analgésico como el paracetamol si es que se presentan estos efectos secundarios. Y para las personas que tienen problemas alérgicos, también la preocupación era si me tomo un antihistamínico antes puedo llegar a tener menos reacciones de tipo anafiláctico. Tampoco es cierto que haya establecido el que la reacción vaya a ser modificada si se toman. Entonces, realmente en este otro punto no tenemos evidencia suficiente para decir que haya que tomar un antihistamínico antes de la vacuna para que se prevenga la reacción. Y finalmente, el último punto que ha estado también circulando mucho es en relación a las mastografías, porque lo cierto es que cuando las mujeres se someten a imágenes mamarias poco después de recibir la vacuna en el brazo, pueden mostrarse ganglios linfáticos aumentados en el área de la axila. Esto es un hallazgo que se reporta como normal. No se necesitan pruebas diagnósticas para pensar que se está frente al cáncer, o que, como han salido las últimas publicaciones, la vacuna produce cáncer de mama. Eso no es así. Producto de la respuesta inflamatoria que se tiene es que existe esta hinchazón, digamos, de los ganglios linfáticos, y preocupante sería solo si esto se da por encima de las 6 semanas. El día de hoy, Ricardo, es el Día Mundial de la Salud. Así es. Y el lema de este día es construir un mundo más justo y más saludable. Lo cierto es que las vacunas han venido a sumarse a la evidenciación que hemos tenido a lo largo de estos meses de la COVID, de la injusticia en el mundo, en tanto hay países que están acaparando y acumulando vacunas, mientras muchísimos otros no han tenido una sola dosis. Entonces, creo yo que este es un buen día para hacer un llamado hacia la justicia. El construir un mundo más justo y más saludable pasa desde el nacimiento hasta los procesos de envejecimiento, y creo que en este momento pues es muy, muy propicio para hablar de los problemas de la salud, de la equidad, del acceso al sistema de salud y de la necesidad de cuidarnos.
eso era lo que tenía para Sí, compartir bien con interesante. ustedes. Qué buen cierre de tu columna, Indiana, porque es un tema que hemos estado platicando aquí en el programa sobre ya la solicitud de algunos países para poder, la palabra correcta es prácticamente expropiar, ¿no? Las vacunas, porque si hay un numeroso grupo de países que pues no tienen las condiciones económicas para adquirir las vacunas, ¿no? Sobre todo porque hay una diferencia muy grande en el costo de estas. Las vacunas occidentales están por arriba de los $20 por dosis, en tanto las chinas y las rusas pues están en un costo bastante más accesible. Y desgraciadamente, pues esta historia de la politización nos afecta grandemente porque el hecho de que al presidente argentino, Alberto Fernández, le haya dado o haya dado positivo a la COVID después de la vacunación con la vacuna Sputnik ha hecho que se señale, que se diga que no sirve. Y no es así, o sea, tenemos que recordar que la vacuna nos ayuda para prevenir cuadros graves y hay que tenerlas, o sea, es Así para es. parar la mortalidad. Por eso los países tienen que tener un criterio de raciocinio y de justeza mucho más amplio. Indiana, muchísimas gracias por tu columna, te mando un fuerte abrazo y nos Un saludamos la abrazo, próxima Ricardo. semana. Muy buenos días. Hasta la próxima semana. Ahora sí, vámonos a la cápsula de la Semana del Cerebro. La Facultad de Ciencias Químicas de la UAP organiza la Semana del Cerebro, donde expertos en la materia realizarán conversatorios, conferencias y actividades para que el público universitario conozca el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos que involucran el cerebro, médula espinal y sistema nervioso periférico. Este evento se transmitirá en vivo del 7 al 9 de abril. De eso se trata. De eso se trata. El Ágora, un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales. Con Giuseppe Lo Bruto. De eso se trata. La escasez del agua, vaya tema, Giuseppe. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, ¿me escuchas? Todo bien, te escucho y te veo a la perfección, querido amigo. Y bueno, vaya Igual. tema que traes el día de hoy, Sí. de agenda mundial prácticamente. Así es, querido amigo, un gusto saludarte. Fíjate que el 22 de marzo, cuando hubo el Día Mundial del Agua, vi que tú también estabas tratando este tema, no quise, digamos, abundar más. Sin embargo, la semana pasada estuve en el municipio de Francisco Z. Mena, ahí pude yo vivir en carne y hueso la escasez del agua en este periodo digamos, de grave siccità que hay digamos, de falta de agua que hay en México. Y eso me hizo pensar mucho sobre cómo abordar este tema para hacer conciencia también entre todos los que nos escuchan en radio y TV WAP. Para darte unos datos, hay 2.000 millones de personas que viven en países que experimentan estrés hídrico y 4.000 millones que viven en países con de verdad una escasez muy severa del agua. Es decir, de 7.000 millones, 8.000 millones que somos, el 80-85% vivimos en situaciones críticas con respecto al agua. Y esto en cuanto a México es muy grave. México es el país que más, digamos, vende agua embotellada en el mundo. Y eso nos hace pensar cómo en los últimos 30 años se ha, digamos, aumentado la venta del agua embotellada de un 3.100%. Entonces, para que te des cuenta, las 20 empresas que controlan las 50 concesiones más importantes de este país acaparan el 80%, digamos, del uso del agua.
y en eso, digamos, la agricultura, el campo, pero también la minería, la termoeléctrica, la industria termoeléctrica, juegan un papel importante en acaparar toda esta cantidad de agua. Hay también el tema de que, por ejemplo, Pepsi, Bonafont, bueno, Pepsi como Aguaciel, Coca-Cola como Aguaciel, Bonafont como Danone y PepsiCo como Epura, ellos controlan el 80% del mercado de venta del agua. Eso me parece que es algo tremendo y que, bueno, tú que llevas, digamos, yo llevo solo 13 años en México, pero tú que llevas toda tu vida acá, te recordarás que antes del temblor del 85, aquí en México se bebía agua del grifo, no era agua embotellada. Entonces, por eso hoy vine a traer este tema que me parece muy importante, porque también la ciudad de Puebla sufre un estrés hídrico muy severo, muy importante, sobre todo con la expansión urbana que ha habido en la última década, en los últimos 15 años. Sí, la verdad es que es una situación que me recuerda a esas anécdotas donde te están diciendo se va a acabar esto y tú, sí, ajá, hagamos otras cosas, se va a acabar el agua. Y no estamos realmente muy conscientes de la situación en la que estamos viviendo. Por ahí hay datos realmente espeluznantes sobre el consumo de agua a nivel nacional. Pero además la diferencia que puede tener, por ejemplo, pues un departamento en Polanco, ¿no? Donde tienen pues Sí, claro. prácticamente sus baños con una potencia de agua X, y pues en zonas rurales donde hay que caminar kilómetros para traer una cubeta de agua. Híjole, es un tema que se puede ver desde muchos puntos de vista, pero lo que es cierto es que estamos entrando a una etapa muy crítica, Giuseppe. Así es. No, has dicho una cosa muy importante. En México hay casi alrededor del 25% de la población que no tiene tubería de agua. Es decir, que vive de lo que recolecta del agua, digamos, de la lluvia. Y sobre todo en el sur hay unos datos que salían justamente en esa semana del 22 de marzo que eran espeluznantes, como tú decías. En Guerrero el 11.5% de la población no tiene este bien público. En Oaxaca es el 9.9% y en Veracruz el 8.7%. Que son los tres, digamos, estados con menos capacidad de la población de tener, digamos, una red hídrica que le permite acceder al agua. Y también recordar que nuestro país, a lo largo de los últimos 30 años, ha tenido también la capacidad de dar muchísimas concesiones a empresas que para, digamos, producir o para extraer recursos utilizan muchísima agua. Solamente te doy un dato. Para producir, por ejemplo, una botella de agua se necesitan 2 centavos. Sin embargo, las empresas la venden la botellita luego en 7.8 pesos o 8 pesos o hasta más. Y esto es en promedio. Imagínate, es 500 veces más la ganancia que tienen desde la producción del agua embotellada. Y lo que yo me pregunto es, aquí no hay solo un daño del agua, Ricardo, está todo el tema del plástico, la producción de todas estas botellas somos 130 millones de personas. Y claro, tú tienes, por un lado, el problema, como tú bien decías, sobre el ejemplo de Polanco, en el cual, por ejemplo, el sistema de Cutzamala, si no mal recuerdo el nombre, ha tenido justamente en el mes de marzo uno de los niveles más bajos de los últimos 12 años. El más bajo fue en 2009, luego 2013, y se espera este año que sea el tercer año en estos últimos 12 años con niveles más bajos de este sistema de agua que llega el 60% de agua a la Ciudad de México, y justamente están disminuyendo la capacidad de metro cubo por segundo de transmisión de agua a la Ciudad de México porque no hay agua. Y entonces tiene que haber un sistema de, digamos, un día una colonia, un día otra colonia. Y claro, la Ciudad de México es la megalópoli, pero Puebla también, a mí lo que me preocupa, es una ciudad muy grande ya. Ya en los últimos 10 años hemos crecido muchísimo, ha habido una expansión muy grande hacia el sur, digamos, de la ciudad. Y esto preocupa porque la falta de agua puede ser un problema de crisis social tremendo, aunado además a una situación de pandemia en la cual el agua se vuelve todavía más un bien vital, porque en situación de pandemia tenemos que tener condiciones de higiene específicas para no infectarnos. Entonces, creo que una de las políticas públicas prioritaria, que ya debe de estar en la mira de las autoridades locales, estatales y federales, es el cuidado del agua.
Y la encuesta, digamos, la de ingresos y gastos de los hogares, por ejemplo, del INEGI, nos decía justamente, nos daba una fotografía de la situación, de cuánto se destina, por ejemplo, al gasto del agua. En un trimestre, solo para agua embotellada, si no me recuerdo, son más de 11.000 millones de pesos que se gasta la población mexicana. Es superior a todo el gasto para los otros enseres domésticos y para todo el otro gasto de salud. Imagínate, solamente de agua embotellada. Son datos de verdad impactantes, impresionantes. Y creo que a través también de este medio debemos de crear la sensibilización y la conciencia necesaria con la población de cuidar este bien líquido, que es un bien público global. Oye, ahí tocaste el tema, porque sí, sin duda alguna, pues todo proviene de las políticas públicas, es decir, que pues se ponga en orden el tema del agua, pero gran parte también es al interior de nuestras casas, ¿no? Si hiciéramos un análisis frío de toda el agua que desperdiciamos día con día, desde la gotita que está todo el día cayendo en nuestra regadera, desde nuestra costumbre de cómo lavamos trastes, cómo cuidamos nuestras plantas, cómo tenemos toda esa cultura alrededor del agua, pues vamos a entender que desperdiciamos muchísimo. Y eso que ya comienza a generarse una conciencia social en torno a esto, pero aún nos falta muchísimo. No falta la estampa terrible de pasar por una calle y que alguien dejó abierta su llave o su bomba y es increíble ver toda el agua que se está regando en la calle, Giuseppe. No, sí, te entiendo perfectamente, Ricardo, porque la semana pasada tuve que vivir yo una situación de falta de agua. Digamos, no hay agua. En Francisco se también hago un llamado aquí a las autoridades estatales y federales desde hace más de un mes. Y los pozos están secando. Para que los pozos donde venden el agua privada. Es un municipio con alto índice de desigualdad donde no hay capacidad de las personas de poder comprar una pipa semanal. Y te aseguro que cuando falta el agua, tú reduces y cambias totalmente la forma de vivir el día a día. Y es insostenible esta situación y Francisco Z. Mena no se encuentra, digamos, en el Valle de México, que normalmente es la zona con más esquía, digamos, con más problema de agua durante los meses de marzo, abril, mayo. Pero sí se encuentra el municipio en una zona de extracción petrolera y claramente todo el fracking que se ha hecho y la extracción de petróleo ha causado la reducción de los pozos y de los humedales de los ríos. Yo de verdad hago un llamado a las autoridades estatales y federales para que puedan intervenir, porque estar sin agua, yo lo viví, es tremendo. Digamos, tú te duchas de verdad con gotitas contadas, porque sabes que tienes que aguantar toda la semana, no sabes cuándo va a volver el agua. Claro. De verdad, es una situación tremenda, Ricardo. Híjole, pues sí es el tema. Y ¿sabes qué? Estaría muy bueno, Giuseppe, tú como investigador, que pudiéramos hacer una exposición de casos, ¿no? A lo mejor a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, yo he sabido en Chiapas, sobre todo, que hay toda una reingeniería en torno al consumo del agua. Por ejemplo, aquí en Puebla tenemos muy buenos ejemplos de cómo se está rehaciendo la cultura del agua. Y creo que es importante que el público, que la audiencia pueda tener casos, porque a veces determinamos ciertas circunstancias que así son y ya no tienen vuelta de hoja, pero no es cierto. Es decir, sí hay ejemplos en donde podemos ver que se puede revertir esta situación, Giuseppe. Sin duda, además somos un país con fuertes precipitaciones durante el año. Pensamos desde mayo hasta octubre, habría que rediseñar todo el sistema, digamos, de lluvia para recolectar el agua y eso también había que dar mucho mantenimiento. Hay otro tema ahí también, aparte de esas experiencias que tú hablas, que son fundamentales, también ha habido una concesión a empresa privada sobre la gestión pública del agua, que es otro tema caliente en la Ciudad de México. Hace una semana digamos, Claudia Sheinbaum, digamos, revirtió esa concesión. En Puebla todavía no estamos en eso, pero eso significa que tú estás usando un bien público y lo estás privatizando y lo estás ofreciendo a unos precios exacerbados. Y cuando tienes el 80% de la población que vive en condiciones, digamos, muy, muy difíciles en términos económicos y socioeconómicos. Y como tú bien dices, hay que ver, por un lado, las experiencias a nivel de concientización y de experimentos que han hecho algunas colonias o algunos pueblos a lo largo y ancho del país, y al mismo tiempo hay que ver cómo se está
organizando el sistema de agua en cada ciudad, porque claramente cada ciudad luego tiene sus propias gestiones. Pero por terminar, por ejemplo, una cosa que yo quiero llamar la atención, que puede ser interesante para el futuro, es los municipios más alejados de la capital, del estado de Puebla, por ejemplo, la gestión del agua lo tienen ellos mismos, no lo tiene, que está muy bien, pero no tienen la capacidad económica para poder, digamos, darle mantenimiento al sistema hídrico. Nos vamos, querido Giuseppe, porque si no llegan los cortes del INE, pero es un tema que podemos seguir explicando en las siguientes semanas. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Ricardo, un fuerte abrazo. Hasta luego, chao. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Data fácil, números, estadísticas, datos abiertos. Con Hugo Osorio. De eso se trata. Regresamos al De eso se trata y además con muchísimo gusto saludo a Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil. Querido Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te fue con la Semana Santa? Bien, encerradito como debe de ser aquí en este estudio, por cierto. ¿Tú qué onda? ¿Qué me cuentas? Sí. Nada, la semana pasada contábamos un poquito acerca de la encuesta que hizo el INEGI sobre el impacto en la educación. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de dos encuestas que ha realizado el INEGI. La primera es la encuesta sobre el impacto económico generado por COVID en las empresas y la otra tiene que ver con el estudio sobre la demografía de los negocios, la EDN 2020. Estos dos estudios... Ya ni me digas, ya sí. Espero estar muy frío y muy objetivo para los números que nos vas a dar, ¿eh? Bueno, todo esto ante el marco de lo que ocurrió en el 2020, el PIB de México se desplomó 8.5%. Había algunas personas que decían, o especialistas, que iba a llegar al 10, solo llegó al 8.5, pero aún así es la caída más grande, me parece ser, que en los últimos 40 años, ¿no? Y bueno, el INEGI se dio a la tarea de ver qué estaba pasando con las empresas. Desde el año pasado realizaron esta encuesta sobre el impacto económico generado sobre COVID. La última que realizaron fue en agosto. La otra que te voy a platicar, que es sobre la demografía de los negocios, es de este marzo. Entonces, ahí, para que nos demos una idea, es una encuesta en la cual el 79% de las empresas dicen que hay una disminución de ingresos, el 51% dice que hay una baja demanda y el 22% dice que hay una escasez de insumos o productos. Claro. Otra cuestión interesante es que de todas estas empresas, solo 5.9 recibió apoyos relacionados con la pandemia. De este 5.9%, 5.4 recibió apoyo del gobierno, 0.3 de cámaras y un 0.2 de otros, ¿no? Y bueno, ¿de qué son estas políticas de apoyo? El 61% dice que fueron apoyos fiscales, el 40% aplazamiento a pagos de crédito o servicios, el 34% transferencia de efectivo y el 30% a acceso a créditos nuevos. En ese sentido, bueno, la mayoría de las empresas tienen una expectativa de ingresos para los próximos 6 meses en un escenario pesimista de un 46% de que va a permanecer igual. Y en un escenario regular de un 40% que piensan que va a permanecer igual, ¿no? Aquí, bueno, es importante decir que lo que menciona el estudio sobre la demografía de los negocios recientemente liberada es que, bueno, se registraban casi 4 millones de unidades económicas en el país en 2019, y hoy hay cerca de casi 4.5 millones. Es decir, hay una disminución ahí de 8.1 entre mayo de 2019 y septiembre de 2020. Es una disminución importante y bueno, podemos ver las afectaciones, ¿no? Hay negocios que cerraron definitivamente. Deja un saldo esta pandemia de 399.414 unidades económicas
que han cerrado y que pertenecen en un 99% al rubro de micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, que son las más afectadas. Y bueno, esto es muy interesante, son datos que están ahí abiertos, que bueno, nos muestran un poquito la proporción de establecimientos sobrevivientes y muertes respecto a este censo económico publicado en 2019 y lo que ellos están obteniendo en 2020 con la cuestión de la pandemia, ¿no? Nada más para que nos demos una idea del total de comercios que cerraron. 8.7 son servicios privados no financieros, 7.8 corresponden al comercio y 1.4 a empresas manufactureras. Esto dentro de la economía formal. En la parte informal, 9.5 corresponden a comercio, el 10% a servicios privados no financieros y el 2.3 a manufactureras. Entonces, bueno, la cuestión está así en cuanto a entidades, con respecto a total de establecimientos, la entidad más afectada fue Quintana Roo, con un 28.9% de negocios desaparecidos entre mayo de 2019 y septiembre de 2020. Y Campeche con 24.9. Puebla, en ese sentido, tiene un 16.1% de negocios muertos. No está en en el top 10, digamos, está más o menos en la parte media. Está abajo del indicador nacional, que sería 17.8% de negocios perdidos en este lapso. Y bueno, con respecto a la variación, la verdad es que se puede ver, no hay mucha diferencia en lo que se pensaría con, por ejemplo, en proporción de establecimientos sobrevivientes y muertes según nivel educativo del personal. La verdad es que está muy parejo. Los negocios que murieron en este lapso, el personal tenía educación básica en un 40%, los sobrevivientes educación básica en un 46%, no es tan marcada la diferencia, media superior 33.4 en los muertos, media superior 32.6 en los sobrevivientes. En donde estaría un poquito más relevante y aún mayor sería, por ejemplo, en la educación superior y posterior. Los negocios muertos, el 24.7 contaban con personal más capacitado y bueno, en los que sobrevivieron contaban solamente con 18.8% con esta capacitación. Y bueno, si nos vamos a lo que pensaríamos, bueno, tal vez el uso de Internet o el equipo de cómputo o las ventas por Internet ayudó a otras empresas a sobrevivir. Lo que muestran estos datos del INEGI es que no es tampoco tan evidente ese cambio. Incluso negocios que murieron utilizaban en 2.8% ventas por Internet y los que sobrevivieron el 2.2%. Es decir, no parece ser tan determinante esto. En cuanto al uso de equipo de cómputo también están muy parejos y en cuanto al financiamiento también. O sea, el indicador de uso de equipo de cómputo está en 19.1% en las empresas que murieron y en 18.2% a las empresas que sobrevivieron. Entonces, bueno, igual pensaríamos que esto podía ser más evidente, pero la realidad es que no. Lo que sí es que en la informabilidad están las empresas más vulnerables. Se registró que 8 de cada 10 unidades solo lograron sobrevivir a la emergencia sanitaria. Y bueno, este es un dato a señalar. Y bueno, solo observando la cuestión regional, bueno, vemos que pues sí, la entidad de Cancún, que sería bueno, Quintana Roo, que sería donde está Cancún, que es un lugar muy turístico, pues sí, se observan los estragos de la pandemia más evidentemente en cuanto al cierre de empresas. Esto es más o menos lo que hay en estos datos. Recuerden que todos estos son datos abiertos del INEGI, se pueden utilizar, se pueden analizar de otra manera, se pueden cruzar con otros datos, se puede analizar una cuestión histórica de cómo ha sido la evolución, comparando con los censos económicos anteriores, y creo que hay mucha tarea para hacer por todos nosotros, ¿no? Sí, fíjate que hiciste un excelente análisis y bueno, pues se nos cayeron las tesis, ¿no? Que el desarrollo económico se podría dar en el aspecto turístico. Pues vimos precisamente el gran impacto que hay en ese sector,
Lo platicábamos con Roberto Quintero la semana pasada, por ejemplo, un número espeluznante, tremendo, es en relación con los cruceros. Ahí se bajó a cero completamente y bueno, pues toda la industria turística está pasando, yo creo que la peor crisis de su historia. Y bueno, pues también hay que ir pensando en cómo se tendría que redibujar el proyecto económico del mundo prácticamente, ¿no? Vemos con lo que tú acabas de explicar, Hugo, es que precisamente ese sector que estaba pues prácticamente sostenido con con una cantidad, con inversiones muy cortas prácticamente que se mantenían al día a día, pues son las primeras que se cayeron, ¿no? Y eso tiene que ver con el comercio, con las micros empresas, con el asunto informal. Y bueno, pues ahora estamos viendo ya los gráficos de manera muy objetiva y está respondiendo a ese proyecto económico, ¿no, Hugo? Sí, justamente, hay un indicador ahí que tiene que ver con la proporción de nacimientos y muertes de establecimientos a nivel nacional por tamaño, y pues las muertes están superando por mucho a la creación de nuevas empresas, ¿no? En total están muriendo 20.81 empresas comparadas y solamente 12.75 se están creando, ¿no? Y donde sería un poco más preocupante, que normalmente es un indicador que crece muy rápido, el de las pymes, en este lapso solo ha crecido 2.81% y se han perdido 21.17% de pequeñas empresas. Entonces, bueno, para darnos una idea, pues sí, más del 90% de las empresas en México son pymes y MIPYMES, y bueno, son las que sostienen la economía del país y son fuente de trabajo, ¿no? Entonces, está muy complicado lo que viene. La verdad es que, bueno, ya sabíamos que estábamos entrando en una recesión de acuerdo al dato oportuno que dio en enero y que luego corroboró en febrero el INEGI con un 8.5 de la caída del PIB. Y bueno, lo que nos dicen los datos del INEGI es que, bueno, esto parece ser que necesita medidas urgentes, sobre todo porque hay variaciones de personal ocupado a nivel nacional. Hay un descenso de 19.68%, ¿no? A nivel nacional, pero en Quintana Roo tenemos un 39.77% menos. Es decir, es justo lo que mencionas, ¿no? A nivel turístico creo que está golpeando bastante y bueno, afortunadamente en de variación de personal ocupado, Puebla está en los lugares más bajos, tiene solo un 12.19% menos. Entonces, bueno, al menos para la entidad es una buena señal, pero sí, o sea, llama también tienen otros datos también aquí en el INEGI que tienen a qué destinaron el apoyo financiero que recibieron durante la contingencia, y bueno, las pymes en su mayoría utilizaron el dinero para pago de deudas a proveedores, adquisición de insumos, mientras que las microempresas en un 66% lo hicieron para adquirir insumos y también pagar deudas. Y bueno, pagar alquiler y toda esta cuestión que, bueno, con toda la contingencia de que tuvieron que cerrar, imagínate, está pagando una renta, de verdad debe ser bastante tremendo, sofocante, ¿no? Todo esto. Sí, efectivamente. Sí, todos esos negocios que pagan rentas, que están pues prácticamente solventando los sueldos de sus empleados, de sus empleadas, pues bueno, pues es una situación crítica. Llevamos más de un año en esta situación, Hugo, y pues bueno, sin duda es algo que ya se debe de ir replanteando, que se debe de ir rehaciendo. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo tu columna, Hugo, en verdad muchísimas gracias. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? ¿Tú lo curaste o ya viene el análisis un poco hecho en la página del INEGI, Hugo? Está un poco curado, está el análisis completo, hay un reporte que entrega el INEGI, pero aquí, bueno, solamente les mencioné como lo más destacado, por ejemplo, claro, que se pensaría que a mayor personal capacitado, mayor uso de tecnologías y digitalización de ventas por Internet, las posibilidades de sobrevivir son mayores, pero lo que muestran los datos es que hay que revisar más esa hipótesis porque no es del todo cierta. Entonces habrá que ser más creativos en los negocios para intentar buscar otra forma, pero todo esto lo encuentran en el INEGI. En un momento
momentito lo publicamos ahí en el Twitter de Gobierno Fácil con todos los enlaces necesarios para que descarguen los datos, vean los reportes, los utilicen, los crucen y nos ayuden a entender un poquito más la dimensión de esta pandemia y sus afectaciones económicas en el país. ¿Tienes ahí un dato o se asoma por ahí en este estudio cómo le está yendo a la educación privada? Me llama mucho la atención, lo discutimos desde la semana pasada porque pues al parecer hay una fuerte migración de la escuela privada a la escuela pública. Me refiero a la escuela básica, ¿no? Es decir, primaria, secundaria. ¿Eso se asoma en este estudio, Hugo? No, casi no tenemos nada de esta información. La verdad es que seguimos esperando que la Secretaría de Educación Pública, valga la redundancia, publique los datos, que son datos abiertos, pero aparte que eran datos que ellos venían publicando constantemente. Es decir, ellos sí te mostraban cómo era la movilidad y cuántos abandonaban la escuela o cuántos pasaban de pública a privada o viceversa. Actualmente esos datos no se están publicando y bueno, parece ser que ante la pandemia tienen otras prioridades que publicar estos datos, pero creo que son datos importantes que nos podrían ayudar a entender. Desafortunadamente no hay mucha información en ese sentido, pero le vamos a dar una revisada más a fondo a los datos como tal, no solo al reporte, y te cuento más en el... Sí, te lo preguntaba porque para el caso de Puebla es fundamental, ¿no? Yo creo que Puebla es de las ciudades con más, por ejemplo, universidades privadas, ¿no? Y muchas escuelas preparatorias, secundarias, primarias privadas. Y sería interesantísimo empezar a analizar cómo les está yendo, ¿no? Es obviamente que están en una crisis, pero necesitamos un poco ahí como entender en porcentajes cómo se está moviendo ese sector, ¿no? Sí, imagínate que pudiéramos saber exactamente cuántas escuelas por la crisis ya cerraron. Claro. También, eso es otro dato importante, ¿no? Porque, bueno, actualmente, te digo, o sea, tenemos solo la encuesta del INEGI, pero la encuesta del INEGI, bueno, al final es un modelo ahí para sacarla a nivel nacional de acuerdo a una muestra que ellos hacen, ¿no? Entonces, si tuviéramos el dato específico de qué está ocurriendo en cada entidad, creo que incluso el gobierno lo debería de tener, me imagino, para tomar las decisiones necesarias y oportunas para atender mejor la pandemia y sus afectaciones en la educación. Hugo, pues te agradezco muchísimo, como siempre, tu columna. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos saludando, escuchando la próxima semana. Abrazo, Ricardo. Usen cubrebocas. Así es, pues ahí está la columna de Hugo Osorio, el mago de Gobierno Fácil, que bueno, cada semana nos trae una lectura de estudios que se publican en el INEGI en torno a la educación, a la economía, a todo lo que informa el INEGI. Estoy en este momento consultando las redes sociales de nuestro rector, el doctor Alfonso Esparza Ortiz, y me permitiré leer un mensaje que se publicó hace unos minutos. Descanse en paz la maestra María del Rocío Fraga Ramírez, jefa de Departamento de Titulación de la Dirección de Administración Escolar. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Esto lo publicó el doctor Alfonso Esparza Ortiz hace unos minutos en su cuenta personal. Y bueno, pues desde aquí, desde Radio WAP, desde TV WAP, le mandamos un fuerte abrazo solidario a toda la familia, a los amigos, también a la doctora Elba Rivera, que el día de ayer falleció su mamá, así es que también le mandamos un fuerte abrazo solidario a ella y a toda su familia. Pues ya llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan en las diversas plataformas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me permitiré leer los nombres de las y los ganadores de los libros del día de hoy. En primera instancia está Olivia Brito Silva, también Alejandro Fabián y Mafi Solano. Ellas y ellos nos escribieron a través del WhatsApp y del Facebook. Muchísimas gracias. Recuerden, pueden pasar por sus ejemplares aquí a las instalaciones de Radio y TV WAP en el Complejo Cultural Universitario. Solamente deben de traer una identificación. Los recibimos de 8 de la mañana a 4 de la tarde con muchísimo gusto. Nos vamos. Muchísimas gracias. Tenemos cita en punto de las 8:30 de la mañana.
hacerte una versión de las tantas que han habido. 2 mujeres y 3 maridos buscaban su ubicación. 2 mujeres y 3 maridos buscaban su ubicación. Timba, tumba y timba, estuvieron por 2 sabores. La de Temba se fue con tumba, la de tumba escapó con timba. Timba, tumba y timba, estuvieron por 2 sabores. La de Temba se fue con tumba, la de tumba escapó con timba. Así fue, tremendo lío. La parejita de Temba, al parecer aburrida, quiso hacer cambio de vida y no hay nadie que la entienda. No quiso bailar más rumba y quiso cambiar de estilo, cambiando al Temba por tumba. Así cambia de marido, cambiando al Temba por tumba. Así cambia de marido. Timba, tumba y timba. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. Repítelo. Tumba y timba, estuvieron por 2 sabores. La de Temba se fue con tumba, la de tumba escapó con timba. Ahí nada más que se formó la corredera. La compañera. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. Lunes a viernes, 8:30 horas. 96.9 FM.